Hola, hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas, buenas noches, sí se escucha. Ok, vamos a empezar. Listo. Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches. El quien les habla es el docente Franklin Elber Peña Armestar. Soy profesional técnico en computación informática, actualmente estudiante convalidado en la Universidad Privada del Norte. Estoy por culminar mi carrera de Ingeniería de Sistemas. Tengo experiencia profesional en la docencia tecnológica en las áreas de tecnología, área de TI, por ejemplo, soporte software, desarrollo de software, sistemas y redes de comunicación, entre otras áreas que corresponde a la informática, ¿no? Eh, lo que es lógica de programación, lo que es ofimática, ¿no? Lo que es eh, diseño de redes, administración de redes, software de servidores de red, ¿no? Actualmente también soy especialista en lo que es soporte técnico informático, especialista también en redes de comunicación, desarrollo y diseño de sistemas, lo que es ofimática y también herramientas digitales. Bien, el seminario de hoy es eh, con los componentes de la computadora, ¿no? Lo que hay en la tendencia actual del 2025, ya que gracias a la computadora y al avance de la tecnología, hoy en día se puede estudiar también de manera virtual, ¿no? A distancia, como se dice también. Antes de comenzar, quisiera darles ante todo la bienvenida a todos ustedes, ¿ya? Y más que eso, también quisiera comentarles un poco sobre a qué se refiere tendencia 2025, ¿no? Chicos, con respecto a los componentes de la computadora, todos sabemos que la tecnología va evolucionando. Conforme pasan los años, va evolucionando, ¿no? Entonces, antes, en los años 2000, la computadora era una computadora eh, pesada, ¿no? Este, digamos, un poco tosca. Y mediante el avance de la tecnología, hoy en día tenemos de tener una computadora enorme, ahora tenemos una computadora chica, ¿no? Laptops, desktops, notebooks, ¿no? Ahora, eh, antes de continuar con los componentes de la computadora, quiero también agradecer al Instituto, quiero también agradecer al Instituto ICERTEC por ese seminario que nos va a permitir conocer más que los componentes de una computadora. Vamos a hablar un tema amplio y corto en poco tiempo, ¿no? Bien, bien chicos. La computadora es una máquina que obedece órdenes para efectuar cálculos y operaciones lógicas en poco tiempo. Es un dispositivo que puede recibir, almacenar, procesar información y generar resultados o respuestas. Antes la computadora se creó para un proyecto militar, ¿ya? Cuando se creó la computadora, la crearon para un proyecto militar. Fue para un servicio de inteligencia en la guerra, fue en la Segunda Guerra Mundial. Y después comenzaron a implementar sistemas operativos, ¿no? Con el pasar de los años también el software. Como podemos observar en la pantalla,
con la evolución y el avance de la tecnología, fueron creando y diseñando tipos de computador. Por ejemplo, al lado izquierdo están los computadores antiguos y del lado derecho los computadores modernos. ¿Quién de nosotros no recuerda este tipo de computadora? Demasiada pesada, era para cargar el monitor, era tosco. Hoy en día tenemos un monitor eh, fino, delgado y con una mejor resolución. Ahora, el computador moderno, hay varios tipos en sí, muchachos. Tenemos, chicos, tenemos el escritorio, ¿no? Tenemos la PC de escritorio, tenemos la PC de torre, tiene su CPU de torre alta. A diferencia del escritorio, es que el CPU es más chico. Tenemos las famosas laptop, tenemos las notebooks y tenemos la HAL i1, ¿no? O en pocas palabras, como todos la conocemos, todo en uno, ¿no? Todo está dentro del monitor. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta, chicos? ¿Consultas hasta aquí? Jenny, Hermes, Samuel, Olinda, ¿consultas hasta aquí? No, profesor. Ok. Ahora, chicos, el gabinete, el gabinete es el protector de todos los componentes internos de la computadora, el gabinete o el case. Primero empezamos con un gabinete entre lata y plástico de color blanco que tenía esa entrada de los famosos disquetes. ¿Se acuerdan ustedes de los disquetes? ¿Se acuerdan? ¿Sí se me escuchan, chicos? Bueno, ya. Entonces, después de los años, con el pasar de los años 2000, ya no era una computadora, ya no era un case, un gabinete, ya no era un gabinete de color, ya no era un gabinete blanco, sino un poco más moderno. Aquí empezó a salir los gabinetes, los case, con entrada de puerto USB. En los años 2015 empezaron a salir, empezaron a salir, empezaron a salir esos gabinetes un poco más modernos, un poco más modernos, chicos, con incluso luz incluida, ¿no? ¿Ya? En donde, aparte de esto, la evolución de los case también cambia en lo que es la ampliación de los ventiladores, ¿ya? De los coolers, ¿ok? Y después, actualmente, tenemos los case, tenemos los case gamer, los que le llaman, ¿no? Con luces y con y más modernos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Bien. Ahora, chicos, actualmente vemos en la actualidad a los youtubers que crean case, crean gabinetes de cartón y de madera, ya que gracias al gabinete, ¿no? Ya que el gabinete es una pieza de una computadora que sirve para proteger sus componentes, ¿ya? Todos esos componentes van acomodados, ¿ya? Y se encargan también, dependiendo del gabinete, se encargan también de un buen rendimiento y un buen cuidado a la computadora. Actualmente se ha visto youtubers o influencers que crean computadoras o gabinetes a base de cartón y a base de madera. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque nuestra computadora no, no va a tener el cuidado correspondiente y puede causar un incendio. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, la computadora se divide en dos partes, chicos. Hardware y software. ¿Ya? El hardware se divide en dos partes, componentes internos y componentes externos de la computadora. Y el software se divide también en dos partes, sistemas operativos y programas. Ahora, chicos, el hardware son los componentes físicos y tangibles de una computadora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir tangible? Lo que yo puedo ver y tocar, ¿ya? Lo que yo puedo ver y tocar. Por ejemplo, todos los componentes hardware de una computadora, cuando hablamos de componentes internos, estamos hablando de el disco duro, de la memoria RAM, de la placa, de la fuente de poder, del cooler, de la casetera, ¿no? Y si hablamos de componentes externos, estamos hablando del mouse, estamos hablando del teclado, estamos hablando de los audífonos, estamos hablando de qué más, chicos. A ver, mencionen otro componente externo de una computadora. ¿Qué otro componente externo, chicos, de la computadora? La impresora, ¿qué más? Pueden prender su micro, chicos. Pueden prender su El micro. parlante, profesor. El parlantito. El parlante, muy bien. Ahorita yo estoy explicando la clase y ustedes me están observando. ¿Qué componente estoy utilizando? ¿Qué componente estoy utilizando para que ustedes me puedan visualizar en este seminario? Audio, video, profesor. Ya. Y aparte de esto, ¿qué dispositivo uso para aprender? La cámara. Muy bien, Jenny. Muy bien, Eli. Chicos, escúchenme. No tengan temor ni vergüenza en prender su micro. ¿Ya? Todo seminario es para aprender. ¿Ya? No crean que porque se equivocan, quizás les voy a decir, ¿sabes qué? Cállate, no me interrumpas. No, adelante. Pueden ustedes participar también. De este modo, compartiendo información, todos vamos a aprender. ¿Ya? Muy bien, Samuel, cámara y altavoz. ¿Ya? Los parlantes, los audífonos, el micrófono. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Tengan alguna pregunta o esté todo claro, prendan su micro y háganmelo saber, por favor, muchachos. ¿Consultas hasta aquí? Bien, ahora, cuando hablamos del software, cuando hablamos, hola, Hermes,
cuando hablamos, chicos, del software, a diferencia del hardware, el software es un componente, es la parte lógica de la computadora, la parte intangible, lo que se puede ver, utilizar, pero no se puede tocar. Lo tangible se toca y lo intangible no se toca. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, los sistemas operativos, las aplicaciones, los programas, los navegadores web, los videojuegos, ¿no? Los programas que se utilizan, por ejemplo, el Word, el Office, el AutoCAD, ¿no? Los antivirus, etcétera. ¿Ya? Ahora, los sistemas operativos. Los sistemas operativos, tenemos varios tipos de sistemas operativos. Tenemos el sistema operativo de Windows, tenemos el sistema operativo de la Mac, ¿no? Tenemos un sistema operativo Android, que mayormente se utiliza, se emplea en teléfonos smartphones. Tenemos un sistema operativo de Linux, ¿no? Entre otros. Los sistemas operativos mayormente se le conoce por sus siglas SO. ¿Ya? ¿Qué significa SO? Sistema operativo. ¿Ya? Eso significa, cuando vean la sigla SO, significa sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Qué es un SO? Un sistema operativo es el software fundamental en cualquier ordenador o en cualquier dispositivo, sea un dispositivo computador, sea un dispositivo móvil. Ahora, actualmente, también los televisores utilizan sistemas operativos. Actualmente, incluso los cajeros usan un sistema operativo. Todo programa, todo dispositivo en la actualidad utiliza un sistema operativo. Ahora, el sistema operativo actúa como un intermediario entre el hardware y el usuario, gestionando los recursos del sistema y permitiendo la ejecución de aplicaciones. Sin el sistema operativo, yo no puedo utilizar un programa y se va a hacer bien difícil utilizar la computadora. Por ejemplo, gracias al sistema operativo, yo puedo ahorita abrir el PowerPoint. Gracias al sistema operativo, yo puedo abrir mi navegador. Gracias al sistema operativo, yo puedo abrir de repente, abro la aplicación de Netflix, tanto en mi computadora como en mi televisor. Gracias al sistema operativo, yo puedo abrir varios programas, ¿no? Facebook, WhatsApp, el navegador, puedo abrir de repente un videojuego, ¿no? Entre otros. Aparte, la otra función del antivirus es que se encarga del sistema operativo. La otra función del sistema operativo es que se encarga de administrar diferentes programas. Uno de ellos es, ¿qué dice mi pantalla? ¿Qué dice mi pantalla, chicos? El antivirus, profe. El antivirus. Muy bien. ¿Ya? El antivirus, navegador web, ¿ya? Navegador web, en este caso el Google Chrome, tenemos también el Mozilla, tenemos el Microsoft Engine, ¿no? Tenemos también el Opera, entre otros, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me refiero al Microsoft Engine, me refiero a ese navegador.
Me refiero a este navegador. ¿Ya? Programas como por ejemplo Microsoft Office, ¿ya? Microsoft Office, de repente en informática, ustedes, en computación, ustedes están llevando programas como por ejemplo Visual Studio, Java NetBeans, ¿no? Entre otros. También videojuegos. Para la persona que le guste los videojuegos. Ahora, en este caso, como se encarga de administrar diferentes programas, el objetivo de administrar diferentes programas es para lograr una acción en el cual debe trabajar administrando simultáneamente la carga de memoria para cada acción, ¿ya? De esta forma logra que el dispositivo lleve a cabo muchos programas abiertos, como lo vuelvo a repetir, muchos programas abiertos al mismo tiempo, sin que la computadora tenga algún problema o alguna falla mientras que yo emplee los programas. Los componentes externos de una computadora, como ya lo hemos dicho, tenemos el monitor, tenemos la cámara web, tenemos el mouse, tenemos el case, tenemos los altavoces o los parlantes, tenemos los audios, los audífonos que hoy en día vienen incorporados con el micrófono y tenemos el teclado y también adicionalmente tenemos la impresora. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Está todo claro? Confirmen, por favor. Muy bien, Eli dice que no hay, está todo claro, no hay consultas. Samuel, Jenny, Hermes, Olinda. Muy bien, Samuel dice que todo claro. Olinda, Jenny, Hermes, Jorge Luis. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora, los componentes internos de una computadora son los que están dentro del CPU, dentro del case, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la fuente de poder, que sin este componente hardware, la computadora no va a encender, porque es la que emite la energía, ¿ya? Tenemos el cooler, que es el ventilador, ¿ya? El cual la función del cooler es más que todo botar el aire caliente del CPU y ingresar aire fresco. ¿Ya? El cooler también cumple una función. Sin el cooler de la computadora, mi computadora, sobre todo mi placa, puede calentar más de lo normal y puede causar un pequeño problema en el computador. Tenemos también lo que es el procesador o el microprocesador, ¿no? Que es el cerebro de la computadora. Tenemos la famosa placa madre, que es donde todo se conecta. Todos los componentes hardware se conectan en la placa madre. Tenemos la tarjeta de video. Tenemos la tarjeta de video que gracias a ella podemos utilizar programas
como por ejemplo AutoCAD, Blender, programas que requieran de gráficos y animaciones, que más adelante lo van a llevar ustedes. La tarjeta de audio que le permite a la computadora emitir un audio sin necesidad de conectarlo a un parlante, ¿no? Mayormente los altavoces, las laptops también lo tienen. Ahora, otra ayuda que brinda la tarjeta de audio a la computadora es que, si bien es cierto, cuando nosotros miramos en la parte de atrás del CPU, tenemos dos entradas de audio para poner nuestros audífonos y para conectar el micrófono. Sin embargo, si yo tuviera una tarjeta de sonido, yo tuviera doble entrada. Yo tuviera doble entrada y no tuviera ningún problema. Porque si se me malogran las entradas de audio de la placa, me quedan las entradas de audio de mi tarjeta. ¿Ya? Tenemos la memoria RAM, tenemos el disco duro, los puertos USB, tenemos la unidad óptica, que son las caseteras para poner, bueno, anteriormente se ponían los famosos CDs, las caseteras para formato CD, que hoy en día en las computadoras actuales ya no existe, todo es con pendrive. Y bueno, el gabinete también, que forma parte de, también en este caso, de los componentes tanto internos como externos, ¿no? Ahora, aquí, la placa madre, chicos. La placa madre, muchachos, estimados estudiantes, es la columna vertebral de la computadora. Aquí va todos los componentes conectados para el funcionamiento del computador. Por ejemplo, en esta foto de esta placa Asus, de esta placa madre, tenemos acá donde dice CPU Power, ¿ya? Aquí se conecta el cable, chicos, de poder, ¿no? Un cable que viene directamente de la fuente de poder. Por ejemplo, miren. Miren. A ver, voy a hacerles un ejemplo. Acá tengo una placa. Deme un minuto, por favor. Necesito, chicos, que me miren a mi cámara. ¿Se aprecia? A ver. ¿Se aprecia? Confirmen, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto. Miren, chicos, esta es una fuente de poder. La fuente de poder tiene varios cables, ¿ya? El cable que va en donde dice CPU Power es este cable de poder, este que está aquí, ¿ya? Este que está aquí. Y este va conectado aquí donde dice CPU Power. Este es el primer cable que se conecta. Este es el primer cable que se conecta, ¿ya? De la fuente de poder a la placa. Después conectamos, miren mi cámara, estos cables, ¿ya?
Lo conectamos acá donde dice ATX Power. ¿Ya? Miren bien los cables que estoy enseñando. ¿Se logra ver los cables que estoy enseñando? A ver, confirmen. A ver, prendan, si pueden chicos, prendan el micro y confirmen por favor porque no alcanzo a leer el chat. ¿Sí? ¿Se logra ver ese cable? Sí, maestro. Perfecto. Sí, ¿Ya? profesor. Ahora, gracias chicos por responder. ¿Listo? Ahora, donde dice CPU, socket o socket, aquí es el slot, el puerto donde se conecta el microprocesador a la placa. Y esto es fundamental porque sin microprocesador no tiene, la computadora no va a funcionar. Y esto cuando se brinda un mantenimiento no se saca, el procesador no se saca de su base, porque para volverlo a poner hay que ponerlo con un cuidado único, porque lo que ven acá, lo que ven aquí, aquí, son como pequeños pines chiquititos, ¿ya? Que solo basta que uno de ellos se doble y empiece a ser corto. Por eso no es recomendable, cuando haces un mantenimiento de computadora, no es recomendable sacar el procesador, solamente limpiarlo con alcohol isopropílico y echarle su pasta térmica, nada más. No se saca el procesador de su socket, ¿ya? Ahora, donde dice Memory Slot, aquí son los slots donde van las memorias RAM. ¿Ya? Aquí son los slots donde se ponen las memorias. ¿Ya? Mayormente tienen dos, como si logramos observar, tiene acá ganchitos. Cuando se pone la memoria, hay que colocarla bien, porque si se pone mal, el slot se puede malograr, los pines del slot o los filos morados de una memoria. ¿Ya? Se puede malograr y eso se puede, y la computadora no va a funcionar. Por ejemplo, aquí tengo yo una memoria. Aquí tengo una memoria. ¿Ya? Cuando se saca la memoria, se saca y se coge así, punta a punta, porque nuestro cuerpo irradia energía y eso hace que se cruce. Y los filos dorados, para limpiarlos, solamente se pasa un borrador blanco, un borrador, digamos así, blanco o de papa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se logra ver? Así que hay que tener cuidado cómo ponemos la memoria, porque solo basta que las ranuras de los filos dorados que estoy mostrando en mi cámara se rajen o se pueda malograr. ¿Ya? Ahora, acá donde dice chipset, mayormente digamos que esto es la BIOS de la placa. Hay computadoras que muestran la BIOS y hay computadoras que no. Aquí donde dice SATA Connector. Estos SATA Connector aquí se conecta las entradas, ¿ya? De los cables que están en el disco duro, los cables de datos. ¿Cuáles son los cables de datos? Estos que estoy por mostrar a continuación. Estos que están acá. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver?
Ahora, ¿cómo se conectan? Miren, chicos, yo aquí tengo un disco duro mecánico, ¿ya? Este disco, este cable, se conecta aquí, ¿ya? Este cable es el que me permite conectarlo a la placa para que haya lectura de datos. Mi información se pueda ver. Si el disco no está conectado a la placa madre, lo que puede ocasionar es que la computadora no tenga un sistema operativo que leer. En el disco van dos cables. Va el cable de datos, ¿ya? Y como pueden ver, acá hay otra entrada. Como pueden ver, aquí hay otra entrada. ¿Logran ver este filo dorado aquí? Ya, aquí va un cable SATA de la fuente de poder, ¿ya? Y se le dice SATA por la entrada, por el tipo de entrada que tiene el disco, ¿ya? Uno es para darle energía, el cable de la fuente que se conecta al disco es para darle energía, y el azul, en este caso, el de datos, es para que la computadora pueda leer todos los datos que tengo almacenados en la computadora, incluyendo el sistema operativo, para que pueda funcionar. Algunas veces cuando, y suele pasar, cuando la computadora la prenden, prende todo, se ve que prende el disco, pero está la pantalla de negro, ¿ya? Y en algunas ocasiones la computadora te dice que el cable de datos de SATA no está conectado. Cuando lo llevamos donde el técnico nos cobra hasta 30, 40 soles solamente por conectar el cable, nada más. Entonces, eso hay que percatarnos cuando la computadora prenda, pero esté la pantalla de negro, ¿no? Hay que percatarnos que los cables estén conectados a su conector. ¿Ya? De ahí tenemos lo que es la I/O panel, que esto por defecto viene en la placa, en donde se conectan los puertos USB, el cable HDMI, el cable VGA, ¿no? El cable de Ethernet, que es el del cable de Internet, y los puertos de audio, ¿no? Como mencioné anteriormente. Acá donde dice M.2, actualmente el conector M.2 es uno de los más recientes que ha salido en la industria hardware de la computadora. ¿Qué significa M.2? Es un disco sólido que ya no viene con entrada SATA. O sea, ya no es un disco así. Miren mi cámara, ya no es un disco así. Es un disco que viene de forma de tarjetita y se pone aquí, donde lo estoy señalando. ¿Ok? Tenemos también la SMOS, la back battery, ¿ya? La pila, que hoy en día también en las computadoras aún no las omiten, ¿no? Viene la pila, toda placa tiene una pila, menos las laptops. O en algunas laptops, en algunas laptops también viene una pila, ¿no? Profe, ¿cuál es la función de la pila? ¿De qué se encarga la pila? La pila se encarga de darle energía a la placa, a la BIOS, para que cuando se apague la computadora y se desconecte de la corriente, la pila, la función, la chamba de la pila es mantener la placa con energía. Cuando la pila se desgasta y uno prende la computadora, le aparece la BIOS, porque eso significa que la placa se quedó sin energía. Y una placa actualmente no se puede quedar sin energía. Esa es la función de la pila, ¿no? Cuando se desgasta la pila, debemos de comprar la pila porque si no, mi placa, cuando la desconecte, se va a quedar sin energía y cuando vuelva a conectar la computadora voy a tener que restablecer otra vez la BIOS y eso a veces me puede perjudicar o me puede mandar de tiempo. ¿Ya?
Y acá, donde dice PCE 1, 8 y 16, estamos hablando de los puertos de la tarjeta de expansión. Aquí, por ejemplo, aquí donde voy a resaltar de naranja, se conecta la tarjeta gráfica de una computadora. Donde voy a resaltar de morado, se conecta la tarjeta de sonido. Y donde voy a resaltar acá de turquesa, se conecta la tarjeta Wi-Fi. ¿Ok? O más conocida como la tarjeta NIC. ¿Consultas hasta aquí? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bien. Cuando hablamos de disco duro, estamos hablando de la unidad de almacenamiento para la computadora. Ojo, mis datos no van guardados en la memoria RAM, van almacenados en el disco duro. Acá vemos 4 tipos de disco duro. Ya tenemos el disco mecánico SATA para PC, tenemos disco mecánico SATA para laptop, y con el pasar y la evolución de la tecnología y de la computadora, comenzó a salir los discos sólido con entrada SATA, y actualmente el M.2, que es el que yo mencioné antes. ¿Ya? ¿En qué se diferencia, chicos? ¿En qué se diferencia un mecánico de un sólido? Es que el disco mecánico es un poco lento y el sólido es rápido. ¿Ya? En el sólido mayormente se ocupa para instalar sistemas operativos o programas, y en el mecánico actualmente se está utilizando para guardar archivos, guardar documentos, fotos, instaladores. Mayormente lo utilizamos para almacenamiento. ¿Ya? Ahora, los microprocesadores. El microprocesador es un dispositivo que realiza las funciones de la CPU. Es el cerebro de la computadora, el que pone en marcha cuando prendes tu computadora, y se encarga de activar el sistema operativo y los programas correspondientes. Cuando el microprocesador se malogra, la computadora prende y se apaga, prende y se apaga, prende y se apaga, prende y se apaga. ¿Ya? Ese es uno de los problemas de la computadora. Cuando prende y se apaga, la posible causa o una de las causas es que el microprocesador está dañado. Mediante la evolución de la tecnología, tenemos hoy en día en Intel, tenemos un procesador Intel Core i9. Ya, en Intel tenemos i3, i5, i7, i9. En lo que es la AMD, tenemos la famosa Ryzen, tenemos la famosa Ryzen 9 y tenemos la famosa Ryzen de Priming, ¿ya? Lo que es la 3970. Estas dos últimas marcas, actualmente son las más modernas, las que están revolucionando la industria, ¿no? Y también el procesador aporta a que mi computadora esté más rápida y los programas sean compatibles en el momento de instalarlos. ¿Ya? La memoria RAM, chicos, la misma palabra lo dice, RAM, Random Access Memory. ¿Ya? La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. Es un componente fundamental del hardware de la computadora. Su función principal es almacenar temporalmente datos e instrucciones que el procesador necesita mientras se ejecutan los programas. Ojo, cuando hablo de almacenar temporalmente los datos, se dice que almacena las instrucciones que el procesador le da para que los programas en una computadora avancen con normalidad y no se ponga la computadora lenta si no esté funcionando normal, no se laguee, no se cuelgue. Porque cuando la computadora se apaga, la memoria RAM borra todo tipo de datos, y cuando la prendes vuelve con su misma tarea de almacenar temporalmente. Por eso se le llama aleatorio, ¿ya?
datos temporales. Cuanto a más RAM tenga mi computadora, mis programas van a ejecutarse al mismo tiempo sin que se vuelva lenta. Actualmente la RAM está trabajando de la mano con el disco sólido. Si yo tengo una computadora que mi procesador sea de 12ª generación, 13ª, 14ª, que son las generaciones actuales, tengo un disco sólido y tengo una memoria RAM de, por ejemplo, de 16 a más, mi computadora va a ser un cohete, va a estar rápida, no va a quedarse, no va a tener problemas, no va a colgarse y voy a poder trabajar tranquilamente. ¿Ya? Características principales de la RAM. Es volátil, su contenido se borra al apagar el equipo, como lo mencioné antes. Tiene acceso rápido, mucho más veloz que un disco duro. Se mide en gigas. ¿Por qué se mide en gigas, profe? Porque la RAM hay 4, 8, 16. ¿Por qué, profe? Porque mientras más gigas, la velocidad de los megahertz va a ser más rápida. ¿Ya? Y está montada en módulos de barras insertadas, como ya lo enseñé aquí, ¿no? Podemos insertar las RAM en sus slots correspondientes. ¿Ya? Ahora, tipos de RAM por generación. Yo primero tengo que ver qué generación es mi computadora y de acuerdo a la generación compro mi RAM. Porque si mi computadora es de 6ª generación, lo que varía en una RAM, chicos, aparte de los gigas, en la generación es la entrada del puerto del slot de la memoria a la entrada de la placa madre. ¿Ya? O sea, si yo tengo una RAM antigua, por ejemplo, una RAM DDR3 que es del año 2012, y yo le quiero poner a una placa, a una computadora que es de 12ª generación, las de 12ª mayormente son de DDR4. Cuando yo lo ponga en la placa, la entrada de mi memoria no va a coincidir con la entrada del slot de su puerto. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Varía desde la DDR4, DDR4, que mayormente son del año 2000 a 2004, DDR2, 2004 a 2008, DDR3, que son de la 2008 a 2014, ¿ya? DDR4, que son de las 14 al 22, DDR5, que son las 22 hasta la 25, que es la actualidad, y se está desarrollando la DDR6, que es a partir del 2026. Este tipo de la generación de los DDR va a también variar en la velocidad, durabilidad y función mucho más potente de la memoria RAM. ¿Ya? De ahí tenemos, chicos, lo que son las tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión son una placa de dispositivo de circuito impreso que puede insertar se puede insertar en una ranura, como mostré acá, aquí, las famosas PCE, ¿ya? Se pueden insertar a la computadora y la función de estas tarjetas es darle más funciones, más capacidad a la computadora. Tenemos un montón de tarjetas de expansión. Tenemos, por ejemplo, la tarjeta Wi-Fi. ¿Alguien de ustedes me dice para qué sirve la tarjeta Wi-Fi? ¿Para qué sirve la tarjeta Wi-Fi en una computadora? Sirve para que capte y dé una mejor señal en la zona Wi-Fi, para que Muy capte bien, de mejor manera la zona de la emisión de la zona de la señal del Internet. correcto. Y de manera inalámbrica, ¿no? Para que ya no tengo que, si mi computadora tiene una tarjeta Wi-Fi, ya no la voy a conectar, ya no voy a tener que irme hasta mi cuarto a conectarla con el cable, sino desde mi mueble, por ejemplo, desde mi sala, voy a poderme conectar inalámbricamente, ¿no? Las tarjetas gráficas mayormente se utilizan para todos los programas que son que emplea gráficos y videos, por ejemplo.
si queremos editar videos, el AutoCAD, que es uno de ellos, el Blender, que sirve para lo que es animaciones de programación, ¿no? Entonces, la función, bien claro lo dice, para programas de video. La tarjeta de sonido, como lo expliqué antes, te ayuda a darle una mejora en el sonido de la computadora. No necesariamente vas a tener que utilizar un altavoz, sino tu computadora, tu CPU va a tener sonido. Aparte de ello, vas a tener donde conectar, vas a tener dos entradas adicional para poder conectar de repente tu altavoz o tu audífono. Y la tarjeta de red Ethernet, que son las tarjetas de los puertos del cable de internet, que mayormente tu computadora lo tiene por la placa madre, pero a veces esto funciona, esto lo utilizan cuando quieren tener 3 conexiones por cable, ¿no? Mayormente lo emplean para lo que son conexión de punto a punto de la computadora, o también lo utilizan cuando el puerto Ethernet, ¿ya? De la placa se malogra y compran una tarjeta de expansión para poder conectar la computadora al internet. Acá tenemos los adaptadores, chicos. Los adaptadores cumplen casi la misma función. Y digo casi porque lo único que el adaptador de video hace simplemente es conectar otro monitor a la computadora. No te brinda las mejoras de gráficos como una tarjeta gráfica real, pues no común, sino simplemente te va a permitir adaptar, por ejemplo, en este caso, un monitor antiguo que es de VGA, lo vas a poder conectar por puerto HDMI, ¿no? Para que tengas dos monitores en una computadora. El adaptador Wi-Fi sí cumple su misma función, te permite mediante esta antena conectar inalámbricamente tu computadora. El adaptador de sonido lo único que hace también es mediante la conexión de un puerto USB, conectar, ¿no? Tener puertos adicionales. El adaptador de Ethernet, lo mismo que expliqué hace poco, pero todo esto, chicos, todo esto es con vía de conexión puerto USB. Y el adaptador de Bluetooth, que mayormente actualmente las computadoras, las placas nuevas ya están incluyendo adaptadores de Bluetooth, como las laptops. Toda laptop tiene una tarjeta de Bluetooth, ¿no? Tienen Bluetooth incorporado en la placa. Pero las computadoras, si tú quieres tener Bluetooth en tu PC, tienes que comprar un adaptador. Si es que no le compras tu tarjetita, ¿no? Esa es la diferencia de los adaptadores de las tarjetas de expansión reales. Tenemos también, chicos, la fuente de poder, como lo mencioné antes, ¿no? La fuente de poder es el componente que convierte la energía eléctrica, que es en AC, en corriente continua, en DC. Y gracias a la fuente de poder, mi computadora, mi CPU, mis componentes van a recibir energía para que mi computador pueda funcionar, pueda aprender, ¿ya? Tiene varios tipos de fuentes, hay varios tipos. Tenemos la ATX, que es la antigua, que ya no está en uso. Tenemos la T, que es la antigua, ya no está en uso. Tenemos la TX, que es la más usada y que permite un apagado automático. Profe, ¿cómo un apagado automático? La ATX normalmente trae un botón atrás de la computadora. Y por este bendito botón, muchas veces hemos pagado 10 soles, 30 soles, 15 soles al técnico, sin darnos cuenta que ese botón, una vez que tú lo presionas, la computadora no prende, así esté conectada a la corriente. ¿Ya? A eso se refiere un apagado automático. Tenemos la SFX, que es la versión que compacta para las PCs pequeñas. Tenemos también la modular, que según si los cables, según esta placa moderna, que viene a ser, perdón, esta fuente moderna, que viene a ser una fuente real, no viene con los cables así como, miren mi cámara, como esta fuente normal, sino los cables vienen por separados para nosotros poderlos conectar tanto a la fuente como a los componentes. Las laptops también usan su fuente de poder,
La fuente de poder de una laptop es su cargador. Y mientras que uses la computadora, no la cargues porque la batería se va hinchando y termina malorándose al final. Así sea una laptop nueva. Ya, la TX, muchachos, perdón, la fuente de poder AT, tiene un botón físico, ¿no? Sin apagado por software. Ya no se usan hoy en día porque son muy antiguas y el hardware actual, que es moderno, es incompatible con ellas. Aparte, viene pocos cables y hoy en día el hardware que se utiliza viene incluso con luces RGB. Las ATX son modernas, permiten apagado automático y mejor gestión de energía. Son mayormente las que usan las computadoras estándar. La SFX son más pequeñas para computadoras de escritorio, computadoras compactas. La no modular, todos los cables vienen fijos, como la que he mostrado. La semimodular, algunos cables se pueden quitar, pero la modular, los cables se conectan, vienen con cables separados para nosotros poderlos conectar. Y chicos, para finalizar, estamos llegando a lo que concierne el soporte técnico. El soporte técnico de hardware y software es el mantenimiento que se le hace a una computadora, sea preventivo o sea correctivo. Cuando hablamos de preventivo, la palabra bien clara lo dice, el mantenimiento preventivo evita que mi computadora se malogre o llegue a tener un error de falla que requiera una reparación. En cambio, el mantenimiento correctivo ya emplea una reparación a la computadora. Para evitar que tu computadora se malogre o que tú la repares, tienes que realizarle un mantenimiento preventivo. ¿Ya? Toda computadora, si es nueva, tiene que esperar el año de la garantía para que le hagas un mantenimiento. Y dependiendo al uso, mínimo 6 meses y máximo 1 año a 1 año y medio que le puedes tú brindar mantenimiento a tu computadora. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en el soporte técnico hardware? Se centra en los componentes físicos del equipo, como la fuente de poder, la memoria, el disco, la placa, el monitor, el teclado, entre otros componentes, ¿no? Se va a diagnosticar y reparar las fallas eléctricas y mecánicas, la instalación o reemplazo de piezas dañadas, limpieza interna y mantenimiento preventivo o ensamblaje de equipos nuevos. Su objetivo es mantener el buen funcionamiento del hardware y evitar daños que afecten el rendimiento general del computador. Y a diferencia del software, ¿ya? En este caso, el mantenimiento software, el soporte técnico software se ocupa en los programas de sistemas operativos y configuraciones. Incluye instalación y actualización de software y drivers, eliminación de virus, spyware y malware, recuperación del sistema de respaldo de información, configuración de redes y usuarios y permisos, y el propósito es asegurar que el sistema operativo y los programas funcionen de forma estable y segura, ¿no? Y eficiente. La única manera de eliminar un virus en una computadora es formateándola, ¿ya? Nada que, profe, voy a hacer una restauración de sistema y se me va el virus. No, porque la restauración de sistema es como una copia de seguridad de WhatsApp. Si tu copia está desde el 15 de septiembre y estamos 25 de septiembre, se te va a borrar desde el 25 hasta el 16 todos los datos que tú tengas. Y claro, puede funcionar siempre y cuando tú sepas cuándo tu computadora se ha contagiado de virus. Pero si no sabes, no te va a funcionar, porque puede que tu computadora se haya infectado un 13 y tu restauración está el 15. Va a ser por gusto, ¿ya? Nada que, profesor, le voy a pasar al antivirus. No. Cuando uno instale un sistema operativo, lo primero que deben de hacer es instalarle un antivirus. Y un buen antivirus. Por ejemplo, yo uso el EzetNote 32, el del robot, ¿ya? Así que ya saben, la única manera de eliminar un virus en una computadora es formateándola, instalándole, porque el formateo, chicos, significa que vas a eliminar el sistema operativo que tiene tu partición C y vas a instalarle un nuevo
sistema operativo, ¿no? Puede ser Windows, puede ser Linux, etcétera. Y bien, chicos, llegamos aquí al final de la clase. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna consulta al respecto o está todo ok, todo conforme, están satisfechos? Coméntenme, esta vez los quiero escuchar a ustedes. Bueno, profesor, está tema interesante sobre la parte del CPU y sobre mantener limpio nuestros componentes, porque a veces tengo oído que esa es la CPU se puede también fallar cuando esté sucio dentro. Así es, correcto. ¿Ya? Siempre hay que tener un buen antivirus, Hay que tener un buen porque si no tenemos antivirus, sí. Sí, Profe, profesor. yo uso el Windows Defender. No utilicen Windows Defender porque Windows Defender es para cierta protección, ¿ya? Pero si tú vas a instalar programas de alto, digamos, de alta función, ¿no? Lo que vas a ocasionar es que el Windows sea obsoleto, tu antivirus Defender sea obsoleto, ¿no? Yo siempre recomiendo, incluso cuando hago mantenimiento remoto, yo hago mantenimiento software de manera remota. Me conecto por AnyDesk, que ustedes ya deben de saber de ese sistema de remoto, de ese programa, y yo utilizo este antivirus, que para mí es uno de los mejores antivirus que existe en el mundo. ¿Ya? Para mí es el mejor y comprobado. No es que le esté haciendo cherry al antivirus, ¿no? Porque no tengo ni un contrato con ese node y ese node ni me conoce. Pero hasta el momento he corroborado por experiencia profesional, porque ya tengo 5 años en lo que es este soporte técnico y ese node nunca me ha fallado. ¿Ya? Bien, chicos, acá abajo dejo en mi chat escribiendo aquí un número, ¿ya? Y nos vemos en alguna próxima oportunidad. Mucho gusto, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. ¿Nos podría facilitar la PPT de esta clase? Claro, sí les puedo facilitar. Eh, Traten por favor de aquí, me escriban para pasarles y también le diré al coordinador para que también les esté enviando, no, o al tutor para que les esté pasando, facilitando el material de la clase. ¿Sí? Bien, chicos, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao.